La industria en el siglo XX. El legado del siglo XIX y los años 20. La Guerra de los Mil Días afectó la economía de nuestro país, pero esto no era nada nuevo. El siglo XIX dejó un evidente atraso en la industria, pues la acumulación de capital que había era poco. Esto se dio ya que Colombia no era un país que tuviera mucha industria manufacturera, más bien eran livianas y de consumo no duradero. Las causas que provocaron este atraso fueron dos. La primera, Colombia no basaba su industria en innovaciones tecnológicas, por lo tanto, se veía la necesidad de importar maquinaria, acción que implicaba costos de importación. Y la segunda, residía en el poco mercado manufacturero, pues la demanda era poca y de lento crecimiento. La fuerza dinamizadora del crecimiento industrial fue gracias al despegue de la economía cafetera. La exportación originada en el occidente del país representó efectos positivos para el sector industrial, tales como el crecimiento de los ingresos de una clase media emergente, el mejoramiento en la infraestructura de transporte tanto vial y férrea como fluvial. Esto redujo costos de transporte y la generación de un nuevo capital como lo fue el caso de Coltejer, Fabricato, Noel, Serbunión y Coltabaco. La Gran Crisis y la Segunda Guerra Mundial. Este fue un periodo que inició en el año 1929 y terminó en 1945. Durante este tiempo, la industria tuvo grandes problemas desalentadores para ella. El colapso del precio del café en el mercado americano y los efectos del flujo capital de la economía fueron unos de estos. Como problema, determinaron cambios importantes en la economía y la industrialización colombiana. Luego a eso se dio una desaceleración desde el 1929 hasta el 1931, trayendo consigo muchas variables negativas a la industria. La depresión de 1930-1931. Esta fue también en parte el resultado de la inacción del Estado Colombia, la cual le permitía a las fuerzas libres de mercado hacer los ajustes que ellos quisieran, no importaba qué tan rígidos estos fueran. Esto les daba el permiso a modificar lo que para ellos estuviera bien, sin importar si las consecuencias de esto eran buenas o no. Las políticas anticíclicas y el gobierno de Olaya Herrera. Este llegó en 1931 dando permisos para establecer un control de cambios. De aquí surgieron amplios créditos al gobierno por parte del Banco de la República, al sector privado con la creación del BCH, la Caja Agraria y la Corporación Colombiana de Crédito. A pesar de eso, en el frente externo, las reformas arancelarias de 1931 se tornaron fuertemente proteccionistas, favoreciendo esto a los alimentos, los tejidos de lana, el cemento y la cerveza, esto según Montenegro. En efecto, la Gran Crisis no fue un periodo agradable para las industrias. Sin embargo, durante estos años, Colombia tuvo la gran oportunidad de registrar la tasa de crecimiento industrial más alta de América Latina y de su historia, la cual fue del 8,5% anual. Estos datos proporcionados por Echavarría. La pronunciada caída de las importaciones de maquinaria después de 1929 fue resultado del estrangulamiento externo. Esto tuvo una lenta recuperación, enfrentándose con las restricciones impuestas por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y asimismo tuvo una gran pérdida de los términos reales de intercambio. Se creía que el cambio más importante del periodo pudo haber sido el crecimiento industrial acelerado, ya que este pudo representar el 8,9% del PIB en el sector industrial, pero más impresionante doblarlo en el año 1945 con el 16,5% de toda la producción. Industrialización y Estado. Este periodo va de 1945 a 1974 y lo estudiaremos a continuación. Nos dicen que el anterior periodo dejó un legado muy importante para el surgimiento de la intervención estatal moderna en la economía colombiana. Esta se hizo extensiva a la industria, estaba apoyada ideológicamente en la CEPAL y gozaba del cuestionamiento público de la dependencia exportadora para el desarrollo doméstico. El Estado colombiano, en este punto, diseñó y empleó instituciones y mecanismos de intervención que excedieron los tradicionales campos de acción que ellos tenían.
El Estado comenzó a actuar más sistemáticamente como productor, inversionista directo y empresario por medio de entidades como lo son Ecopetrol y el Instituto de Fomento Industrial, y como planeador y regulador a través del Departamento Nacional de Planeación y de la utilización frecuente de instrumentos como el del control directo a las importaciones. También extendió sus brazos en el sector financiero, planteando al Banco Central en una institución de fomento. El Estado en este punto se hizo más consciente de su rol en la economía e intervino en favor de un desarrollo económico que daba mayor importancia a la industrialización con miras al mercado interno. Este era el así llamado modelo de desarrollo hacia adentro, que en realidad no encajaba plenamente con la experiencia colombiana, pero al menos permitía reconocer en estas algunas de sus características más notables. Como podemos observar en esta gráfica, con el apoyo del Estado, la industria creció muy rápidamente entre los años 1945 y 1974 y continuaron con la tendencia alcista de los años 30 y de la guerra. El valor promedio en el crecimiento del valor agregado manufacturero para todo el periodo fue del más del 7%. Sin lugar a dudas, el factor determinante del crecimiento industrial fueron las altas tasas de inversión fija en maquinaria y en equipo, como lo podemos ver en la siguiente imagen. La verdad, no fueron tan altas comparadas con las propias de economía coetánea, pero sí fueron las más altas para Colombia desde los años 20. Para los primeros 10 años del periodo ya doblaban los niveles de la guerra, y desde entonces se mantuvieron entre el 6% y el 7% del PIB. Fue característico también de este periodo que la participación de la inversión del sector público fue ascendente. Pasaba de ser poco más del 10% del PIB en 1929 a representar casi su tercera parte en su punto más álgido a comienzos de los 70. Realizaron sus inversiones como Acerías Paz del Río y Cerrematos. De igual forma, la inversión extranjera formó parte importante del total de las inversiones industriales, aunque estas estaban centradas en el sector energético y minero principalmente. Este crecimiento industrial, liderado por las inversiones del capital, se aseguró gracias a las reformas arancelarias de 1950, 1959 y 1964. Grupos industriales como la ANDI tuvieron un incesante trabajo que de manera exitosa lograron elevar los niveles de protección de las industrias tradicionales y más aún la de ciertos sectores tardíos. Las facilidades de crédito de fomento también contribuyeron notablemente a alcanzar muy altas inversiones del capital. Así entonces, para mediados de los años 70, la industria estaba viviendo su época dorada. Representaba cerca del 25% del PIB nacional, culminando así un cambio estructural en la economía y se embarcaba en la producción de bienes intermedios y de capital con requerimientos bastante exigentes en términos de tecnología, inversión y organización. Desindustrialización y globalización. Desde el año 1974 y hasta finales del siglo XX, la economía colombiana mostró una clara tendencia hacia su desindustrialización, caracterizado por la pérdida relativa de peso de la industria en el conjunto de la economía. Ha sido reflejado por indicadores como la generación de empleo y de manera más global por las inferiores tasas de crecimiento registradas por este sector frente al Producto Interno Bruto. Las causas inmediatas de este fenómeno comúnmente son el proceso de globalización y liberación de la economía colombiana desde finales de los años 70, la retirada del Estado de la economía, la apertura comercial y el fin de la represión financiera ciertamente afectaron el desempeño industrial. La reducción del papel estatal se tradujo en una caída significativa de la inversión pública, especialmente desde los mediados de los años 80, que no habiéndose compensado por un repunte de la inversión privada, condujo a niveles más bajos de la inversión total. La apertura comercial gradual primero y acelerada después se constituyó en un generador de efectos contradictorios. Por un lado, el desmonte y la reducción de aranceles y paranceles desde los 70 hasta 1982 incentivó una expansión sustancial de las importaciones, afectando más a los bienes de capital. Por otra parte, la exposición de la industria a la competencia internacional tuvo un impacto altamente positivo a través de incrementos de la productividad. La liberación del sistema financiero elevó considerablemente las tasas de interés, lo cual sumado a la eliminación del crédito subsidiado pudo desincentivar las inversiones industriales, aunque se amplió la oferta de crédito a tasas de mercado.
Además, se agudizó con la expansión de la minería y la producción de petróleo, que llevaron a una revaluación sostenida de la tasa de cambio, la cual afectó más la competitividad de la industria que la propia apertura. No obstante, la evidente desindustrialización desde la perspectiva más amplia del fenómeno no es distintivo de Colombia. Por el contrario, tantas economías desarrolladas como en desarrollo expresan esta propensión. Tiene que ver con un cambio estructural en el que los servicios ganan un mayor peso de producto. También se trata de un cambio introducido por la globalización. Si hablamos de Colombia, el problema tal vez radica en que se sumó a esta tendencia sin completar secuencia industrial alguna ni alcanzar niveles internacionales de productividad. Además, el país decidió incorporarse a la economía global sin haber desarrollado un sistema tecnológico o industrial competitivo ni contar con empresas industriales líderes mundiales en ningún frente.